Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 5 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 5 que habla sobre nada más y nada menos que la representación, esa actuación que no hacemos nosotros mismos, sino un representante. Y dice así el 5.1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Así que ya sabemos lo que son los interesados y ya sabemos lo que son los que tienen capacidad de obrar, artículos 4 y 3 respectivamente, así que estamos en disposición de entender el 5.1. Interesados con capacidad de obrar, vamos a empezar a subrayar, podrán actuar por medio de representante. Es decir, es una opción. Podrán. Está el verbo poder ahí. ¿Y qué hace este representante? Pues llevar a cabo esas actuaciones administrativas o tramitaciones, etc. O sea, actuar por medio de representante implica que una persona realiza acciones o toma decisiones a través de otra que actúa en su nombre y representación. ¿Y qué actuaciones administrativas son esas? Pues son los procedimientos y acciones realizadas ante la administración pública. Salvo manifestación expresa en contra del interesado. Es decir, si el interesado ha acordado que tenga un representante, pero luego se arrepiente, pues ese es el arrepentimiento al que se refiere el final del apartado. Salvo manifestación expresa en contra del interesado. Claro, el interesado al final es el que manda, el que tiene la última palabra. Tiene sentido, ¿no? Tú mandas sobre ti. No va a hacer un representante por lo que le salga, lo que le dé la gana. Bien, 5.2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. Así que vemos en este segundo apartado quién puede ser representante de otra persona. ¿Y quiénes pueden ser? Pues en primer lugar, personas físicas con capacidad de obrar. Requisito de esas personas físicas que tengan capacidad de obrar. ¿Y quién más puede ser representante? Personas jurídicas, cuando esté previsto en sus estatutos. Requisitos adicionales para esas personas jurídicas, que esté previsto en su estatuto. Estos son los que podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. Sencillo. 5.3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Así que vemos un listado de trámites en los que hay que acreditar la representación. ¿Y qué trámites son estos? Pues en primer lugar, formular solicitudes. Por ejemplo, una petición de una licencia o solicitud de información pública. El siguiente trámite que hay que acreditar la representación es presentar declaraciones responsables, que son documentos mediante el cual una persona asegura que cumple con los requisitos establecidos por la Administración para realizar una determinada actividad sin necesidad de verificación previa. Por ejemplo, para presentar a una oposición, pues mediante una declaración responsable, previamente decís que cumplís con los requisitos. Luego ya la Administración pueda comprobarlo o no. Pero esa declaración responsable es como un documento previo en el que tú responsablemente declaras que cumples con los requisitos. Bien, también para presentar comunicaciones, cualquier comunicación a la Administración. Seguimos. Interponer un recurso. Para eso también hay que acreditar la representación. Interponer un recurso implica presentar formalmente una solicitud de revisión o impugnación contra una decisión administrativa. Es decir,
no estamos de acuerdo con la administración, interponemos un recurso. Siguiente, desistir de acciones. Desistir de acciones. Un ejemplo sería retirar una solicitud antes de la resolución. Es decir, una solicitud inicia un procedimiento administrativo que culminará con una resolución. Pues bien, antes de esa resolución se puede retirar la solicitud y se considera un desistimiento. Bien, y por último, renunciar a derechos en nombre de otra persona. Renunciar a derechos implica renunciar voluntariamente a beneficios o facultades legales. Pues para eso hay que acreditarse la representación. Así que hacer una lista porque es bastante preguntable este apartado. Bien, ¿y para el resto de cosas? Pues se presume la representación. Es decir, no hace falta acreditarla. Para mero trámite se presume la representación. Para el resto hay que acreditarla, para lo que hemos subrayado en oscuro. Seguimos, 5.4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta, efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Bien, ¿cómo se acredita la representación? Es decir, ¿cómo hacemos esas acciones que hemos señalado en oscuro que deben ser acreditadas mediante un representante? Pues bien, dice la Ley 39 de 2015, cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Parece un concepto muy amplio, pero así lo dice la Ley 39. Cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, fiel, de su existencia. ¿De la existencia de qué? Pues de la representación, de que existe esa representación. ¿Y cómo? Pues sigue diciendo la Ley 39. A estos efectos. ¿Cómo se entiende acreditada la representación? Pues mediante apoderamiento apud acta. Apoderamiento apud acta es una representación realizada ante un funcionario público. En este caso, un letrado de Administración de Justicia. Pero es como una donación de poderes. Apoderamiento apud acta. Un poder dante da poderes a un apoderado. Así se traspasan los poderes a un representante. ¿Y cómo se hace? Opciones. Comparecencia personal, es decir, físicamente o virtualmente. Comparecencia electrónica en sede electrónica, es decir, por internet, a través de la web, de la administración que sea. O también una tercera opción, si consideramos la opción anterior como dos opciones anteriores, que en verdad es una, apoderamiento apud acta, ya sea presencial o electrónico, pero vamos a considerarlo como segunda opción mejor. Acreditación de la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Es decir, un registro en el que están ahí registrados todos los poderes otorgados. Pues bien, si se acredita que se está inscrito en ese registro, ese poder, ese apoderamiento, pues ya se entiende acreditada la representación. Claro, si está apuntado, pues por algo será, ¿no? Bien, seguimos. 5.5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. Menudo trabalenguas, pero vamos a ello. El órgano competente para tramitar el procedimiento, es decir, los funcionarios que están trabajando en ese procedimiento. ¿Qué deben hacer? Pues bien,
Vamos a ir subrayando. Vamos a decir, el órgano competente deberá incorporar al expediente administrativo ese conjunto de papeles del procedimiento administrativo que se van acumulando, así uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pues bien, deberá incorporar la acreditación. Esa acreditación de la que hemos hablado en este artículo, de la acreditación de representante. Y también de los poderes que tiene reconocido en dicho momento. Para que quede constancia de que aquí no viene un cualquiera, de que en este procedimiento hay un representante que está representando a un interesado y por tanto tiene que estar en el expediente que conste por sí. En un futuro se consulta diciendo aquí qué ha pasado, que ha venido un extraño aquí a hacer papeleo. No, aquí ha venido un representante con acreditación y con poderes y lo puedo comprobar en el expediente administrativo. Bien, el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos que hemos dicho antes también tiene la condición de acreditación. Así que, haciendo la consulta al registro electrónico, vamos a ver, documento de consulta al registro electrónico, tiene condición de acreditación. Haciendo la consulta al registro electrónico de apoderamientos y viendo que está ahí el representante, pues tiene condición de acreditación ese mismo documento, el que acredita el resultado de la consulta. Bien, 5.6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Así que vemos un problemita. Falta o insuficiente acreditación de la representación. Pues bien, esto no paraliza el proceso, no impide que se tenga por realizado el acto. Pero hay que arreglarlo, porque si no, chungo. Hay que aportar la acreditación en caso de falta o subsanar el defecto en caso de insuficiencia. ¿En qué plazo? Pues importante, los plazos aquí, la ley 39/2015, que van a abundar. Así que poco a poco id apuntándoos los plazos, porque va a haber bastantes y son muy preguntables. Así que, plazo de 10 días para subsanar esa falta de acreditación o para aportarla si no existe. Aportar o subsanar. ¿Vale? O de un plazo superior, cuidado, cuidado. No os cerréis a los 10 días. Tenéis que interiorizar que son 10 días o superior o más, cuando las circunstancias del caso lo requieran, cuando haya X circunstancias que lo requieran. Así que lo importante es que no os cerréis a 10 días. 10 días o más si hace falta. Y no hace falta entender nada más. Con eso ya acertáis la pregunta. Bien, 5.7. Último apartado. Las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que ahí adquieran la condición de representantes y determinará la presunción de validez de la representación, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las administraciones públicas podrán requerir en cualquier momento la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. Así que vemos que las administraciones públicas pueden entrar en juego en esto de la representación. Así que es importante conocer el protagonista de este artículo, las administraciones públicas. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden habilitar con carácter general o específico, importante. Es decir, carácter general para trámites sin definir, es decir, para con carácter general, con carácter normal, a alguien por defecto, o específico para ciertos trámites. ¿A quién? ¿A personas físicas o jurídicas? Ambas. Así que ya vemos, carácter general o específico
personas físicas o jurídicas. Ahí están las 4 opciones. Y están ahí. Autorizadas para determinadas transacciones electrónicas. Electrónicas. En representación de interesados. Así que para determinadas transacciones electrónicas, la administración puede habilitar con carácter general, por defecto, sin ninguna especificidad, o con carácter específico, para algo en concreto, a personas físicas o jurídicas. Bien, dicha habilitación por parte de la administración pública debe especificar condiciones y obligaciones a los que se comprometen esos representantes y determinará la presunción de validez de la representación. Presunción de validez. Salvo que la norma prevea otra cosa. Salvo que la normativa prevea otra cosa. Así que dicha habilitación especifica a lo que se somete ese representante y determina presunción de validez de la representación. Es decir, cuando una administración pública te habilita, eso ya es válido. Bien, las administraciones podrán requerir en cualquier momento, siguen siendo las administraciones los protagonistas de este apartado, en cualquier momento, importante, en cualquier momento, la acreditación. Podrán requerir en cualquier momento la acreditación de dicha representación. Y no obstante, por último, siempre el interesado tiene la última palabra. No obstante, el interesado siempre podrá comparecer por sí mismo. Siempre. Aunque haya representante, el interesado puede comparecer. Así que sin más queda analizado el artículo 5, un artículo largo, un artículo con muchas preguntas. Os recomiendo especialmente que con el apartado 3 os hagáis una lista y que no falléis, por favor, en el plazo del apartado 6, que no son 10 días. Son 10 días o más si hace falta. Y saberos muy bien el artículo completo, porque es que hay muchísimas preguntas que pueden sacarse de aquí. Quién sabe si 15 o 20, hasta 15 o 20 preguntas pueden sacarse de aquí. O aquel que tenga mucha imaginación, más, si quiere. Así que nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 6. Un saludo.